Sean todos bienvenidos a este nuevo seminario práctico de información exógena de tu canal Soporte Tributario e Integral. Este seminario es teórico, práctico y normativo donde hemos ubicado los temas importantes de interés de información exógena tributaria. Lo primero que vamos a ver es qué es información exógena. Después vamos a ver lo que son dónde consultar las fechas de vencimiento de cada año de información exógena según el NIT. Seguidamente vamos a ver lo que son requisitos técnicos. Vamos a ver, es una parte práctica y una parte teórica. Vamos a ver lo que es descarga de prevalidadores. Vamos a descargar un prevalidador en la página de la DIAN. Vamos a ver lo que es el manejo de prevalidadores, cómo se descarga, cómo se maneja, cómo se configura, muchas cosas. Vamos a ver una recomendación antes de cargar datos. Es algo que basado en la experiencia hemos creado este tema acá, que es recomendaciones para no cometer errores. Vamos a ver un ejemplo de carga, uno de corrección y uno de anulación de información exógena, paso a paso, desde la plataforma de la DIAN. Vamos a ver cómo se hace la consulta de solicitudes y descarga de archivos XML. Después de haber sido montados en la plataforma, cómo se pueden descargar los archivos XML y volverlos otra vez, reversarlos al prevalidador. Vamos a ver lo que son los inconvenientes frecuentes que se presentan en el momento de información exógena, con sus posibles soluciones, lo que a cualquiera se le puede presentar en el momento de cargar una información exógena. Vamos a ver lo que es validación de archivos XML, cómo se valida en un archivo XML del prevalidado, la estructura, cómo se puede revisar. Vamos a ver una parte de preguntas frecuentes que la gente se hace sobre la información exógena. Y por último vamos a ver, bueno, sí, muy por encima, el tema de sanciones. Comencemos. Cuando hablamos de información exógena, vamos a ver que la definición dice, la que encontramos en todos lados, dice, es la información presentada por personas jurídicas y naturales sobre las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios y otros que intervienen en el desarrollo del objeto social de la empresa. O sea, es decir, en otras palabras, se registran todos los movimientos contables y tributarios de una empresa, ya sea persona jurídica o persona natural. Eso es lo que quiere decir esta parte. La información exógena es una herramienta de gran importancia para la administración tributaria debido a que le permite realizar labores de fiscalización y control a través de cruces de información de los cuales se puede identificar contribuyentes que no han cumplido de forma oportuna y correcta. Esto pasa, lo que quiere decir esto es que a varias personas, o sea, personas jurídicas y personas naturales, por ejemplo, una compra-venta, el que compra registra y el que vende registra. En el momento que la DIAN quiere hacer una auditoría de información, cruza esta información y dice, bueno, si compró este carro por 20 millones, debe aparecer aquí esta venta por 20 millones a este señor que está comprándolo. Esos cruzos de información los que hacen ellos para generar auditoría de información y encontrar inconsistencias. Por eso sirve tanto y por eso hay que ser tan correcto en la información que se reporta. Tenemos aquí a un ciudadano, una persona normal, digamos que una persona natural o una persona jurídica, es una empresa, pero lo vamos a representar con este muñequito. Tenemos acá una empresa empleadora, ¿sí? O sea, un empleador, la empresa donde uno trabaja, un ejemplo. Y ellos presentan un ejemplo, un formato 2276, que sería la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensión. Es decir, ellos reportan cuánto ganamos, cuánto nos practican de retención, cuánto el valor de muchas cosas, de honorarios, todo eso lo reportan ellos ahí, primas, etcétera. Tenemos acá una notaría, por ejemplo, porque ese señor quiso comprar un apartamento. Esa notaría presenta el formato 1032, que es el formato de enajenaciones y bienes de derechos a través de notarías, donde dice cuándo la compró, si se la compró una constructora, si se la compró una persona natural, en qué año fue, de qué año es esa construcción, cuánto costó, cuánto fue la retención del valor de avalúo de esa construcción, si quedó hipotecado, si no quedó hipotecado, si está un porcentaje, que si está con sociedad conyugal, qué porcentaje está para él, qué porcentaje está para la esposa. Todo eso se reporta en ese formato 1032, el de la notaría lo reporta, ellos lo reportan. Otro ejemplo, aquí tenemos aquí un banco. Ese banco presentaría un formato 1001, pagos o abonos a cuentas y retenciones practicadas. Y ahí diría cuánto tenemos saldo a la cuenta, cuánto fue 4 por mil. Un ejemplo así hipotético. Y tenemos también otra de Marranito de fondo de pensiones. Ellos también presentarían de cuánto queda de pensión. Y todo esto lo genera un archivo XML a la DIAN, cada uno de ellos. Y la DIAN unifica esa información y la cruza. Eso es lo que hace la DIAN.
Y ya después de tener la cruzada, 2 años después, nosotros, bueno, un año después, podemos consultarla por el reporte a terceros, que vamos a ver a continuación cómo se hace. ¿Qué podemos concluir con la información exógena tributaria? Que nos permite conocer el estado financiero, por lo menos de patrimonio, nuestros pasivos, porque podemos ver nuestras deudas, y con eso poder establecer un patrimonio líquido. También podemos ver nuestros ingresos, porque nos lo reportan las entidades empleadoras, si tenemos fondos de pensiones, si tenemos cesantías, si tenemos algún tipo de arriendos, todo eso también quedan ingresos. Costos y deducciones también, los costos también los podemos revisar porque las personas presentan en la exógena todos los costos, las deducciones también porque las presentan por información exógena y ahí puede establecer la renta líquida. Entonces, si vemos aquí el panorama, la información exógena tributaria lo que nos hace ver es todo nuestro panorama tributario de ingresos y patrimonios pasivos y todo lo que el patrimonio líquido y la renta líquida y prácticamente nosotros podríamos sacar nuestra declaración de renta con esa información. Ese es el cruce de información muy importante que se hace. ¿Cuál es la información exógena reportada por terceros que se puede consultar en la página de la DIAN? O sea, es decir, la información que han reportado las terceras personas por medio de la exógena y que podemos consultarla nosotros mismos. Movimientos y saldos en cuentas corrientes de ahorro y AFC, podemos verlos. Podemos ver los ingresos reportados por pago de salarios laborales, pensiones, honorarios, comisiones, servicios de arrendamiento, rendimientos financieros, venta de mercancías, venta de bienes, donaciones, dividendos y participaciones, loterías, rifas, apuestas y similares, siniestros y indemnización y lo reportado por informante como otros conceptos. Prácticamente podemos ver todos nuestros movimientos. Las retenciones que les practicaron, muy importante poderlas ver para poder generar disminuir nuestra declaración de renta o generar nuestro saldo a favor. Ahí tenemos retenciones practicadas. Si tenemos ahorros voluntarios también aparecen ahí. Los consumos de tarjetas de crédito aparecen ahí. También aparecen lo que es los intereses pagados por tarjetas de crédito también aparecen ahí. Lo que son los préstamos que hagamos hecho también aparecen ahí reportados en el tercero. Y lo que son notarías, que lo que hablamos de enajenación y adquisición de bienes, o sea, venta o compra. Vamos a ver un ejercicio práctico de cómo se consulta el reporte de terceros. Primer paso, pues muy importante, entrar a la página de la DIAN. Hay que tener claro que para hacer este reporte de terceros tenemos que tener creado nuestro usuario y clave de la DIAN. Y tener, obviamente, para poder tener nuestro usuario creado, necesitamos tener creado el root. Si no sabes cómo crearlo, en este momento yo te recomiendo en pantalla de cómo se puede crear el root y cómo se puede crear el usuario. Ahí en pantalla te recomiendo los dos videos. Comencemos. Entramos, dice usuario registrado. Aceptamos términos y condiciones, damos clic en continuar. Otra vez continuar. Aquí estamos, nos logueamos. Ya saben que es NID para persona jurídica y a nombre propio para persona natural. El tipo de documento. El número del documento. La clave de acceso y damos clic en ingresar. Ya estando logueados, vemos una opción que dice aquí consulta de información exógena o información reportada por terceros. Damos clic sobre ella. Vamos a leer esto que es sumamente importante. Son 3 condiciones de aceptación de información reportada por terceros que casi nadie lee, pero es muy importante. Bueno, para acceder a la información exógena se debe, el primer punto, estar inscrito en el RUT previamente, ya sabemos que sí. El segundo, la consulta a la información es un servicio de facilitación y ayuda que depende de lo reportado por terceros y contiene información básica que orienta al cumplimiento de sus obligaciones, pero no es imprescindible para cumplir su obligación de declarar en ningún caso. Reemplazar la información de su realidad económica, si no exonera declarar valores totales correspondientes a su declaración, que son exclusivo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si dado el caso la DIAN no monta el reporte a terceros, usted no puede decir que no va a presentar su declaración de renta porque la DIAN no monta el reporte a terceros. El tercer punto, si la información exógena tributaria presenta inconsistencias tales como registros duplicados o no tuvo transacciones con el tercero que lo reporten o los valores consignados no son los correctos, entre otros, debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que lo suministró la información cuyos datos de identificación se encuentran en la columna denominada persona que reporta, puesto que la administración tributaria no está facultada para corregir esta información.
lo cual solamente puede ser modificada por la entidad responsable de la transacción económica reportada. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ve que ahí le aparece un carro por 200 millones de pesos y usted sabe que no lo compró, usted no tiene que informarle a la DIAN que no lo compró. Debe informarle a la empresa que la compraventa que lo está reportando usted, decir, oiga, se equivocó de cédula, mire, yo no, esto no es mío. ¿Listo? Bueno, aceptar. Aquí vemos los años que estamos, ahorita estamos en 2023, en mayo, y todavía no han montado 2022, y yo me imagino que ya el otro mes cargará. Entonces seleccionamos el año y damos clic en el botón consultar. Tenemos que tener desbloqueadas las ventanas emergentes para que nos salga esta pantalla y guardamos el archivo de Excel. Y guardamos el archivo de Excel que es un reporte.xls. Lo guardamos. Por razones de confidencialidad de información, pues no podemos mostrar los reportes terceros de la persona del ejemplo, pero aquí tenemos unos ejemplos hipotéticos de qué es lo que genera ese reporte de información exógena. Vamos a verlo. Es un ejemplo pues muy genérico, pero bastante acertado. Entonces lo que vemos lo primero es que aparece la columna de el NIT. Aquí está el NIT que nos reportó. La razón social de la persona que nos reportó. Y aquí donde dice persona reportada nos aparecería el usuario de nosotros. Aquí el detalle, por qué estamos reportados y por último el valor. Aquí por ejemplo que dice empresa de prueba, pues pusemos así, que es, o sea, una empresa empleadora. Aquí dice que el aporte de pensiones de cesantía, aporte a salud, la cesantía, los pagos laborales por otros conceptos, pues, por prestaciones sociales y los salarios. Aquí aparece la empresa empleadora. Y la misma empresa empleadora, las retenciones o rentas de trabajo de pensiones, o sea, es decir, cuánto nos platicaban de retenciones en todo el año por concepto de salarios. Ahí está. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí dice 700 algo, pruebas, decía una empresa de tipo de cesantías, ellos también reportan. Aquí aparecen las cesantías acumuladas, el valor de los intereses de los rendimientos de dichas cesantías. Después vemos aquí, por ejemplo, municipio de prueba. Cuando nosotros pagamos el impuesto predial, ellos no sé cómo harán, pero ahí aparece valor avalúo catastral considerado que corresponde como propietario. Entonces ahí aparece automáticamente el valor avalúo de nuestro predio. Aquí por ejemplo los bancos de prueba. Consumo de tarjetas de crédito, deudas pasivos, pagos de intereses, saldo a cuentas. Prácticamente tenemos todos nuestros valores para hacer nuestra declaración de renta. Ahí está. Como le digo, son valores de prueba, son valores hipotéticos para no ir a interferir con la confidencialidad de la información de algún usuario. La primera novedad que tenemos aquí en este curso es que vamos a hacer todo el proceso de información exógena de la página de la DIAN con ese navegador nuevo, gratuito, llamado Brave. Aquí lo ven con el logo del leoncito, color naranja, Brave, B-R-A-V-E. Aquí está abriendo el logo en pantalla. Muy bueno. Y vamos a ver que es muy estable y lo recomiendo al 100% para el manejo de información exógena. En este momento casi todos los videos estamos haciendo con Brave de facturación electrónica, de presentación de información exógena y demás obligaciones, root, todo con este navegador. Nos ha parecido excelente, es muy estable, muy bueno y totalmente gratuito. Y aparte pagan bitcoins por estar uno navegando desde él. Estando aquí en la página de la DIAN, entramos aquí donde dice sitio web institucional. Me gusta entrar a las páginas oficiales porque a veces esto pueden haber, es mejor que estar en la página oficial porque cualquier cosa ellos pueden ahí hacer un ajuste. Muchas veces ha pasado cuando han cambiado las fechas de información exógena, ellos publican ahí las nuevas fechas o publican el motivo por el cual se cambió. Está en la página de la DIAN, entramos donde dice impuestos, dentro ya hay una que dice sociedades y dentro ya uno que dice información exógena. Este es el micronicho de información exógena. Aquí encontramos muchísimas herramientas muy buenas. Encontramos la normatividad, los manuales, las cartillas, las preguntas frecuentes que nos hacemos de errores, el glosario de términos, cómo consultar información exógena si eres persona natural y lo que venimos a ver, el calendario de exógenas. Aquí está la vigencia 2022. Acuérdense que en el año siempre se va a montar la información exógena de manera anual y siempre es año vencido. Entonces, en este momento, si estamos en el 2023, se montaría la información exógena del 2022. Tenemos aquí donde dice vigencia. Aquí está. Lo primero es identificar. Aquí está para grandes contribuyentes. Aquí está la resolución con la cual, la 00124 del 2021. Aquí está grandes contribuyentes, las fechas. Entonces, por el último dígito del NIT, ojo, del NIT, no el primer error. El número de identificación tributaria es el que está en el root, pero viene después un dígito de verificación, raya 4, raya 5. Ese no, ese no. El último dígito del NIT, no del dígito de verificación, que es diferente. ¿Listo? Aquí está.
las fechas límites de vencimiento. Mucha gente me ha preguntado que si esta es la fecha en que se debe montar. No, ojalá la monte antes. Personas jurídicas naturales, del 05 al 01, del 01 al 05, 16 de mayo, del 06 al 10. Ok, aquí ya es con los dos últimos dígitos. Entonces, para grandes contribuyentes es el último dígito y para personas jurídicas y naturales son los últimos dos dígitos, sin agregar el dígito de verificación, repito nuevamente. Ya debemos tener esto claro. Si se puede montar mucho antes de la fecha de vencimiento sería excelente. Información exógena, presentación. Vamos a ver qué hay acá en presentación. ¿Qué es información exógena? Importancia, quiénes están obligados. Mira, aquí está muy bueno. Todo está muy organizado con sus respectivas resoluciones. Entonces, mira aquí quiénes están obligados a presentar información exógena. No voy a profundizar en esto porque simplemente ustedes pueden entrar y verlos. Mira, aquí están los formatos. 1001, nombre del formato. 1003, retenciones. Mire, el soporte normativo, la normatividad que soporta cada uno de los formatos. Muy completo, la verdad. Los prevalidadores. Ya lo vamos a descargar ahorita que empecemos con el tema de prevalidadores. La cartilla, es una cartilla muy completa. Aquí está, una cartilla, bueno, es del 2019, es la versión 01, tampoco se ha cambiado algunas cosas, pues, pero por lo general es muy completa, es muy gráfica, consta de 37 páginas, se explica bastantes cosas sobre el acuse, preguntas frecuentes, ellos han recopilado casi todas las preguntas que la gente por lo general se hace de la exógena, cómo puedo tener mi información exógena, cuál información exógena reportada por terceros, muchas preguntas y con su respectiva respuesta bastante puntual, bastante acertada por expertos del área. El glosario de términos, bueno, manejarlo. Y el último dice cómo consultar información exógena como persona natural. Ahí está lo que hablábamos de información exógena reportada por terceros. Ahí está el respectivo, el ABC, otro nuevo micronicho de información exógena. Muy bueno. ¿Cuáles son los requisitos técnicos que necesitamos para poder montar una información exógena? Lo primero que todo, tener Microsoft Excel en nuestro computador. Tenemos que tenerlo instalado. Tenemos que tener un registro único tributario. Obviamente necesitamos tener. ¿Por qué? Porque para él, teniendo el root, vamos a poder tener el usuario de la DIAN. Si no sabes cómo crear un usuario de la DIAN, en este momento en pantalla te estoy recomendando un video de cómo hacerlo paso a paso. Y lo siguiente es tener una firma electrónica, también porque necesitamos para firmar el proceso de formalización de la información exógena. Si no tienes firma electrónica en este momento, también en pantalla te está saliendo un video recomendado de cómo se saca paso a paso tu instrumento de firma electrónica. Antes de descargar el prevalidador, debemos configurar nuestro programa de Microsoft Excel. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar las macros. Venimos acá, opciones, centro de confianza, configuración de centro de confianza, y aquí aparece una que dice configuración de macros. Estas opciones están acá. Voy a agregar habilitar todas las macros y damos clic en aceptar. Aceptar. Perfecto. Es la primera parte. La segunda parte es evitar un error que se llama referencia circular. ¿Cómo se evita eso? De dos maneras. La primera es que no pueden haber otros archivos de Excel abiertos cuando esté abierto el prevalidador de la DIAN. Y lo segundo, hay que quitarle la referencia circular para que los cálculos en algunos de los prevalidadores no vaya a fallar. ¿Cómo quitamos eso? Entonces entramos acá, archivo, opciones, fórmulas, y habilitamos esta que dice cálculo, habilitar cálculo iterativo, tiene que estar habilitada y le damos clic en aceptar. Con esto ya evitamos lo que es el error de referencias circulares que nos puede generar un error de cálculo. Bueno, para que también funcione correctamente bien todo lo que tenga que ver con prevalidadores, debemos tener configurada bien la configuración regional, suena redundante pero es así, de nuestro sistema operativo Windows. Entonces entramos a panel de control, aquí vamos a escribir en el buscador configuración regional o regional solamente, envía acá donde dice región. Estando acá, damos dice configuración adicional, tiene que estar aquí en formato español Colombia, configuración adicional debe estar de esta manera. El símbolo decimal, coma y los símbolos de separación de miles, punto. Así debe quedar, así debe estar. Aquí están los ejemplos de cómo serían en positivo y en negativo, así debe estar. Y damos clic en aceptar y aceptar. Ahora sí estamos listos para descargar nuestro prevalidador y empezar a utilizar. Bueno, la descarga del prevalidador, estamos aquí en el micronicho de información exógena, vamos a prevalidadores, esa es una forma de entrar. La otra vamos a verla acá, estando en la página de la DIAN, entramos a Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, servicios a tu alcance, prevalidadores, prevalidadores de impuestos, aquí están los diferentes prevalidadores que maneja la DIAN. Y aquí está el de información tributaria 2022, el que vamos a necesitar ahorita. Entonces, den cuenta que aquí nos manda a esta ruta páginas prevalidadores. Y aquí también prácticamente nos lleva al mismo sitio.
Bueno, vamos a descargar este información tributaria año 2022 y aquí están todos los prevalidadores que hay en este momento para este año grabable. Convenios, cooperación, de Ceval, de gobernaciones, alcaldías, tributarios SE, tributarios y financieros 2022, prevaleidad tributaria informantes 2022 y otros. Entre ellos hay un archivo comprimido con diferentes prevalidadores. Vamos a este, vamos a descargar este momento para verlo. Como se dan cuenta es un archivo comprimido. Abrimos la carpeta. Al abrir el archivo comprimido encontramos un archivo .exe, damos a darle doble clic, nos pregunta que si le damos permiso para ejecutarlo, le decimos que sí y lo instalamos, siguiente. Esta ruta se puede cambiar, si ustedes quieren la pueden cambiar, si no, pues no, ustedes verán. Y le damos a instalar. Siguiente, aceptamos términos y condiciones, siguiente, nombre de usuario, elegir el tipo de instalación, instalar ahora, la primera, finalizar. Nos manda que queremos ver un manual de Word que trae el prevalidador. Le decimos que sí, como por curiosidad, a ver lo que tal es. Aquí está. Es un manual bastante completo. Ahí viene paso a paso el manejo del prevalidador. Un poco desactualizado, pero es muy visual. Algunas cosas ya han cambiado, pero al menos el manejo principal está bastante bien. Si nos venimos acá al computador y escribimos la palabra prevalidador, vamos a ver que ya aparece acá el prevalidador que acabamos de instalar. Prevalidador tributario informe AG. Vamos a abrirlo. Tenemos que tener habilitadas las macros. En este caso ya están habilitadas. Siguiente. La presentación. Siguiente. Aquí vamos a ver los diferentes formatos que trae este prevalidador tributario, el 1001. Pagos y abonos en cuentas, 1003, 1005, 10, todos están acá. Los de ese formato. Hay otros que están en otro prevalidador. Depende de lo que usted vaya a utilizar. Para nuestro ejemplo vamos a usar este. ¿Qué podemos aprender del prevalidador? ¿Qué nos interesa de él? Que mucha gente desconoce. El prevalidador no solamente sirve para meter información y generar XML, también sirve para reversar información del XML a Excel. Eso vamos a ver en este curso también. Nos ayuda también a verificar la estructura del XML cuando ha sido el XML generado con otro software que puede ser generado con software contable, también nos sirve. Vamos a ver todo eso en el curso, paso a paso. Por ahora vamos a ver el formato 1001, vamos a decirle ir al formato y aquí estamos en el formato. En la parte de arriba aparece una parte que dice complementos, vamos a aprender a manejarla. Entonces, por ejemplo, si vamos a agregarle 10 registros más, aquí agregamos el 10, bueno, aquí puse 110, perdón, 10, le damos a agregar, ahora hay 11 registros. Con este botón de eliminar, podemos eliminar los registros, generar XML, vamos a ver ahorita. Cargar XML, lo que les decía a ustedes, traer un XML, función prevalidador, el inicio, vuelve y nos lleva al inicio acá. Aquí con este ejemplo ahorita vamos a poder validar un archivo XML, vamos a ver cómo lo validamos. Vamos a aprender a manejar eso bien, paso a paso. Pero por ahora vamos a dejarlo aquí, el video de la descarga. Venimos ahora con el siguiente video que es de manejo del prevalidador. Bueno, ya tenemos claro que el prevalidador es un archivo de Excel con macros que lo que hace es que nos sirve para validar la información, de su nombre prevalidador, de validar la información en una estructura XML que es la que exige para poder ser montada a la plataforma de la DIAN. ¿Listo? Aquí tenemos ya el primer ejemplo, vamos aquí al formato 1001, ya sabemos cómo llegar hasta acá. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a decirle, por ejemplo, limpiar, que es de ceros, ahí está, que en complemento. Vamos a hacer un solo registro, pero bien hecho, con datos ficticios para evitar eh, para mantener la confidencialidad de la información, vamos a hacerlo con datos hipotéticos, datos solamente para un ejemplo netamente pedagógico. Entonces, doble clic en concepto, vemos aquí que tenemos honorarios, doble clic en tipo documento, aparecen todos los códigos. Bueno, un ejemplo, vamos a agregar cédula de ciudadanía, número de identificación, podemos agregar este número, primer apellido, entonces vamos a agregar la palabra prueba para que YouTube no nos vaya a bloquear el video. Prueba. Si estoy hablando de una persona jurídica, agregaríamos razón social, en este caso no, dirección, entonces dirección de prueba. Código del departamento, damos doble clic, escogemos el departamento. Automáticamente doble clic sobre el municipio, solamente me carga los de ese municipio. Seleccionar. País de residencia y domicilio, están todos. Colombia 169. Pago de abono en cuenta, entonces ahí está diciendo pago de abono en cuenta, este campo es obligatorio, entonces sin punto ni coma ni espacio. Pago de abono no deducible en cuenta. Acuérdense que son datos ficticios, no quiero comentarios de que nos están quedando los valores, simplemente estamos haciendo rápido acá esto. Retención en la fuente. Si fuéramos a agregar más registros, le damos a agregar.
y aquí la cantidad de registros. Vamos a ver qué es lo que nos va a generar el prevalidador. Vamos a darle generar XML. Como vemos, automáticamente nos va a mandar a hacer un archivo XML, pero vamos a hacer un error intencional. Por ejemplo, vamos a agregar aquí un número. Vamos a ver, generar XML. Me lo deja pasar. Es raro. Vamos a quitar el primer apellido. Dice que el campo de primer apellido es obligatorio. Vamos a darle generar XML y dice que no, porque hay un error. Y nos carga el error, primer apellido, y nos damos cerrar, perdón, guardar. Guardamos un archivo TXT con los errores. Y si le damos cerrar, se para en la celda que está el error. Eso es el prevalidador. Prevalida la información, los errores. No nos deja pasar. Si este fuera un campo obligatorio, vemos que cuando vamos a generar XML, me bota un error. Ahí está. Y se para en el donde está el error. Eso es lo que hace el prevalidador. Dámosle generar XML. Y eso es muy importante. Porque el objetivo de eso también es ir recopilando los inconsistencias que han presentado las personas y no cometerlas dos veces. Aquí dice año de envío. El año a incluir debe corresponder al año vigente en el momento del envío. Es decir, si estamos en el 2023, se envía en el 2023. Que se envíe la información grabada año 2022 en este caso, no debe ir aquí 2022, debe ir 2023. Concepto. Es bastante claro tener los conceptos. Existen dos conceptos. Uno es inserción, que es lo que vamos a hacer ahorita, un registro insertado desde cero. Y el concepto 2 es reemplazo, cuando vayamos a reemplazar una información exógena donde nos haya quedado mal algún error, sea un reemplazo parcial o un reemplazo total. Lo vamos a ver aquí en el trayecto de este ejercicio práctico. Aquí en el formato, la versión no se puede cambiar. El número de envío, en este caso, hay que hablar sobre los números de envío. Los números de envío de consecutivos son inicializados todos los años por la plataforma de la DIAN. Siempre vuelven a empezar en uno. Cuando la empresa va a montar 4 o 5 formatos, cada vez que un formato queda debidamente formalizado, ese consecutivo es consumido y tiene que ir subiendo. Entonces 10.01, si por ejemplo esta empresa pone el 10.01 y pone el 10.07, el 10.01 va a ser el consecutivo 1 y el 10.07 el consecutivo número 2, el que sigue. Fecha de envío, automáticamente él toma la fecha en el momento que se está generando el XML y el rango de fecha inicial y final. Como la información exógena es una información que maneja periódicamente anual, entonces en este caso, automáticamente él agrega del 1 de enero del año 2022 al 31 de diciembre del año 2022, porque vamos a presentar en el 2023 la información grabada del año 2022. ¿Listo? Ya teniendo claridad de cómo se genera el XML y que está bien generado, le damos generar XML. Dice que lo finalizó. ¿En dónde lo guarda? En una carpeta llamada salida que genera él mismo, la crea en la ruta donde le dijimos que nos descargara el prevalidador. Vamos a aceptar y vamos a ir a esa ruta. Aquí estamos en la carpeta del prevalidador. Aquí está la carpeta salida. Vamos a ver. Y aquí está el archivo XML. Vamos a abrirlo. Vamos a verlo en detalle. Vamos a explicar en detalle paso a paso con este XML de prueba con datos hipotéticos, cómo es la estructura del archivo XML y ver que es un reflejo prácticamente igual que lo que hay en el archivo del prevalidador. Primero que tengamos aquí es la etiqueta llamada año. Obviamente en XML no se puede usar la ñ, entonces por eso se pone ano. Entonces ahí dice menor que, año, mayor que, y dentro de esa etiqueta el año. Otra vez menor que, contra slash, año y mayor que para cerrar la etiqueta. Entonces todo lo que va en esta etiqueta es el año en que se está enviando la información exógena. Después tenemos aquí el campo con CPT, que significa concepto, y aquí dice que es 1, inserción, 2 reemplazo. Le viene la etiqueta llamada formato, dice el código de formato, y puede estar el 10, por ejemplo, que está el 10.01, que es el pago de abonos en cuentas y retenciones practicadas. La versión del prevalidador en el cual se generó el XML, en este caso la versión de formato para el año 2023, la versión número 10 para el formato 10.01. El número de envío, que es el turno de envío para el año. Este consecutivo inicia en uno todos los años, entonces, pues, si van a ver ustedes 5, 6, 7, 8 formatos el mismo año, tiene que ir mirando qué consecutivo va generando el sistema y lo va agregando ahí para que sea coherente el número de envío con el número que se va a cargar en la plataforma. Eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. La fecha de envío es automáticamente el prevalidador genera la fecha y hora el momento que se le da el botón generar XML, toma esa fecha y hora del computador. La fecha inicial es donde inicia a reportar los registros a reportar, en este caso, y la final, la fecha final. Es decir, si vemos este ejemplo en formato 10.01, para tenerlo claro, se está presentando en el año 2023 un concepto 1, o sea, es decir, una inserción de un formato 10.01. En este caso, el número de envío sería el número 1. ¿En qué año se está enviando? Se está enviando el 16 de mayo del 2023 a las 8:10 de la noche.
¿Qué se está enviando? Todo el año fiscal anterior, es decir, del 2022, que va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, es decir, del año anterior. Se está presentando la información fiscal del 2022 completa del periodo anual. ¿En qué año? En el año 2023. Eso es. Aquí da un valor total, dice que 5.002, es un valor hipotético. Y la cantidad de registros a reportar dice 1. ¿Por qué? Porque aquí en el encabezado solamente tenemos un registro de prueba. Ese automáticamente lo genera. Entonces, esta es un archivo XML de prueba y acabamos de explicar tanto la estructura del encabezado, que está por la etiqueta cap, como la estructura de la información que registra el formato XML. Continuemos. Ahora vamos a ver el nombre del archivo XML, cómo está conformado. El nombre del archivo XML que descarga el prevalidador está conformado por 33 caracteres. Así está. Lo vemos así. Vamos a quitar un momento el primer nombre y la extensión XML para poderlo explicar de una mejor manera. Entonces los dos primeros caracteres del nombre traen el concepto, en este caso 01 inserción o 02 reemplazo, para nuestro ejemplo 01 inserción. Después viene un 0, después viene el formato, los siguientes 4 caracteres es el formato del prevalidador. Aquí está 10.01, 10.07, 10.10, 10.0 cualquiera, 22.75, el que sea. Para nuestro ejemplo 10.01, aquí está. Los otros dos es la versión, en este caso vemos aquí versión 11, porque no existe, la versión 10 es para 2023, pero es un ejemplo. Ok, aquí está la versión según el año. Después viene el año en que se está enviando la exógena. Ojo, año en que se está enviando la exógena. Se está enviando en el 2023. ¿Qué se está enviando? Los informes de los registros del año anterior, 2022. Pero entonces no hay que... Esta confusión le hago mucho énfasis porque la gente confunde año presentado con año informado. Yo estoy presentando información del año 2022, pero estoy informando en el año 2023. ¿Ok? Y aquí viene el consecutivo. El consecutivo a construir por el sistema 000001. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura del nombre del XML. ¿Qué error he encontrado en esta situación? Que a veces la gente edita el nombre del XML, pero no edita el encabezado del XML. Si usted no tiene la habilidad todavía de editar en bloc de notas un archivo XML, hágalo por el prevalidador. Vuelve y genéralo por el prevalidador. ¿Por qué? Porque esta información del nombre del archivo XML debe ser consecuente con la información contenida en el encabezado del XML para que el momento de cargar la información no vaya a generar errores. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a editar el encabezado del XML a mano, debe editar también el nombre del encabezado del XML a mano. Y a la inversa, porque debe haber una coherencia entre el nombre del archivo XML y la estructura del encabezado del archivo XML. Ahora que tenemos claro qué es un archivo XML y cómo está estructurado y también ya reconocemos los conceptos básicos del uso del prevalidador, vamos a aprender a validar un archivo XML con el prevalidador. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque muchas veces nos envían un archivo XML para poderlo revisar y revisarlo así estilo XML es muy complejo. O a veces han sido archivos XML generados con algún software contable y necesitamos validar si la estructura como tal cumple los requisitos para ser montada en la plataforma de la DIAN. Entonces vamos a necesitar aquí, para este ejemplo hipotético, dos ejemplos. Tenemos nuestro archivo XML y nuestro prevalidador. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el archivo XML de prueba. Lo tenemos acá. Vemos que el nombre del archivo corresponde a un formato ya de un consecutivo 99. Damos clic sobre él y podemos corroborar la información. Vemos que pertenece al año 2023 al formato 10.01 versión 10, que es lo que nos importa y que tiene un solo registro, cantidad de registros 1, ¿listo? Entonces tiene un solo registro y formato 10.01 versión 10. Entonces nos venimos al prevalidador, al prevalidador y escogemos lo mismo 10.01 versión 10. ¿Qué podemos hacer para validarlo? Aquí seleccionamos 10.01 versión 10, le damos examinar, traemos el archivo XML y le damos a aceptar y validar. Cuando le damos validar, nos genera acá qué errores encontró. Encontró un error en el encabezado. Dice acá que encontró un error en el encabezado. Entonces vemos cómo él nos analiza el XML y nos dice dónde está el error. Lo segundo que vamos a aprender ahora es a cargar ese XML en el prevalidador. Entonces venimos aquí donde seleccionamos el formato, ya sabemos que es 10.01 versión 10, ir a formato. Venimos aquí donde dice cargar en la complementos, cargar XML.
seleccionamos el XML, nos dice que nos va a cargar un registro, decimos que sí, aceptar, que se finalizó la carga y vemos que el archivo XML de prueba que tenemos ahí ahora está convertido en información para ser modificada y revisada desde el prevalidador. Esto es sumamente importante para el momento que vayamos a hacer, por ejemplo, un reemplazo de alguna información exógena anterior, que no hayamos perdido el archivo como tal, ya que estos archivos XML se pueden descargar cuando ya han sido montados a la plataforma de la DIAN. El histórico como tal se pueden descargar desde la plataforma de la DIAN, que lo vamos a ver ahorita cuando vayamos a hacer un ejercicio de reemplazo parcial de corrección de información exógena. Dentro de las recomendaciones que se pueden hacer en el momento de estar diligenciando la información exógena, unas buenas prácticas son, por ejemplo, la primera, revisar los valores de identificación de cada uno de los usuarios. Vamos a ver cómo se hace, un ejemplo práctico. Confrontar los datos con los formularios presentados. Vamos a explicarlo. Pegar datos sin formato al prevalidador. También vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo es. Y la numeración no debe contener saltos ni repeticiones. Hay que tener claro eso también, que en el momento que usted genere los XML, no, si usó uno, después viene el 2, después viene el 3, no dos veces 3, dos veces 4, porque no, el sistema solamente debe generar un número a la vez, ni saltos ni repeticiones. Y tener claro que cada archivo debe contener un máximo de 5000 registros. Y cada vez que hagamos un prevalidador, al número 5000 hay que cortarlo y hacer otro. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es revisar datos y valores. ¿Cómo lo hacemos? Para revisar valores de identificación, el primer paso, vamos a ver cómo lo hacemos. Estando en Google escribimos consulta estado root. Al primer enlace podemos consultar las personas que tengan su registro único tributario. Hay que tener claro que el número de identificación tributaria o NIT para personas naturales es el mismo número de cédula. Por ejemplo, vamos a ver, me acabo de inventar ese. Vamos a buscar, dice que no tiene root. Ahora vamos a ver otro. Por ejemplo, este número que nos acabamos de inventar, ahí aparece el nombre y apellido de la persona. Si tiene root, pero si no tiene root, podemos entrar acá para los ciudadanos colombianos. Entonces, consulta Procuraduría, el primer enlace. Y aquí podemos revisar uno a uno la cédula. Los demás que dicen, la verdad los consulto y no aparece nada, pero en cédula de ciudadanía sí. Se agrega aquí el número, se contesta la pregunta y se da a consultar. ¿Listo? Como vemos aquí el nombre corresponde también al que aparece acá. Esa es una práctica para confrontar los datos de los formularios presentados contra los formatos. Entonces, el formulario 350 podríamos sumar todos los que hayan presentado el año fiscal anterior y también revisarlo con el total de lo que hay en formato, por ejemplo, 1001, que también son pagos o abonos en cuenta de retenciones practicadas. Deben dar, confrontarse y ser equivalentes en sus valores. ¿Para qué? Para que se pueda corroborar la consistencia de los datos a presentar. Otra buena práctica, la que yo recomiendo, es cuando tenemos los registros en un archivo de Excel aparte, lo que debemos hacer es lo siguiente. Cuando los copiemos, le damos aquí control C, un ejemplo acá, formato 1001, y aquí tenemos el prevalidador en blanco. No le vamos a dar control V pegar, porque nos vamos a traer no solamente los valores, sino también el formato, y a veces vienen en formatos cerrados, errados, o sea, que no son los correctos al prevalidador. Lo que tenemos que hacer es venir aquí donde dice pegado especial y pegamos. Ahí que hicimos, simplemente pegamos los valores, más no se perdió el formato original del prevalidador. Esa es una práctica muy buena. Ahora, la siguiente práctica buena que yo recomiendo, ya que estamos acá, es después de que se han pegado acá todos los datos, se viene aquí al Excel y se cierra ese Excel para evitar errores de cálculo en los totales, que eso pasa a veces, pasa por esa razón, porque cuando vamos a generar el XML, donde él va a poder generar el archivo y totalizar, al estar abierto otro archivo de Excel, la probabilidad de que queden mal los cálculos por unas referencias cruzadas existe, entonces lo cerramos. Ahora sí le damos guardar y vamos a generar XML. Cuando vamos a generar XML, debe tener claro que este es el año en que se está enviando la información, no el año de información, el año del rango de información, sino el año en que se está enviando la información. Tener claro cuando es 1 o 2, si es reemplazo o es inserción. Y acá el número le envío el consecutivo. Tenemos que tener claro, confrontándolo con la plataforma, a ver en qué número va. Recuerden que no pueden haber números duplicados ni números saltados. Estando en la página de la DIAN, ya debemos tener creado previamente usuario, clave y firma electrónica.
Entramos aquí donde dice usuario registrado, aceptamos términos y condiciones, damos continuar, continuar. Estando aquí, agregamos el NIF, número de identificación tributaria de la persona jurídica, el tipo de documento relevante legal, el número de documento relevante legal, la clave y procedemos a dar clic en el botón ingresar. Estando acá, venimos donde dice menú y buscamos en esta opción uno que dice presentación de información por envío de archivos, lo ven acá, damos clic sobre él, vemos las diferentes opciones que hay para la información exógena. Está cancelar solicitud, colocar archivo en bandeja de entrada, consultar envío de solicitudes, diligenciar envío de solicitudes, formalizar solicitudes, reemplazar parcialmente, reemplazar solicitud de envío de archivos y reportar NIF. En este caso vamos a colocar archivos en bandeja de entrada, damos clic sobre él y aquí empezamos. Lo primero que tenemos que tener claro es el primer formato que vamos a montar. Nuestro ejemplo va a ser 10.01. Damos clic en buscar. Debemos tener claro qué versión vamos a montar. En este caso es la 10.01 versión 10 porque es la que se quedó para el año grabable 2022. Damos clic en continuar. Estando acá, quiero que tengan claridad de esto. Aquí dice su próximo consecutivo a consumir es el 1. ¿Sí? Todos los años él se inicializa. Entonces damos aquí en examinar. Vamos a traer el archivo. Tenemos claro acá el archivo que vamos a agregar es este, el 1. Clic en colocar, vemos que ya aparece acá, quedamos acá, te dice que no hay que firmarlo acá, yo prefiero firmarlo 2 veces por seguridad, llamo aquí en firmar. ¿Qué debemos hacer? Generar una clave dinámica y escribir la clave de la firma electrónica. Vamos a darle entonces solicitar acá. Nos ha llegado una clave dinámica al correo electrónico que tengamos generado, registrado en el root, pero también nos ha llegado el campo comunicados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para que sea más rápido? Abro otra pestañita acá, vuelvo y me logueo y doy clic en el botón ingresar. Como se cuenta, tenemos las dos sesiones abiertas, aquí estamos montándolo y aquí tenemos esta. Vamos al campo que dice comunicados acá. Nos llega un código acá como este, lo seleccionamos y lo copiamos, que es la clave dinámica, la pegamos acá. Ingresamos nuestra clave de firma electrónica y le damos clic en firmar documento. Los archivos se firmaron exitosamente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya está en estado firmado, mismo aquí un chulito. Gente que dice que no, que este paso no se debe hacer. Yo prefiero hacerlo. Nuevamente venimos a presentación informal por envío de archivos. Pero ya como lo montamos en la bandeja de entrada, lo que vamos a hacer es diligenciar la solicitud de envío. Vamos a darle acá. Vemos que por defecto nos trae el formato 10.01. Ok, perfecto. Año informado, 2022. Cantidad de archivos, 1. Un solo archivo XML. Y vamos a mirar el nombre del archivo XML. Aquí está el nombre del archivo XML completo, punto .xml con el 1, tal cual. Cantidad de registros 11 para nuestro ejemplo. Solicitar. Deseamos guardar la solicitud, le dimos que sí. Y aquí nos está pidiendo que la formalicemos. Entonces, al mismo procedimiento, solicitamos una clave dinámica. Venimos a la bandeja de entrada, al campo comunicados. Vemos que nos ha llegado un nuevo código, lo copiamos. Pegamos la clave dinámica. Pegamos la firma electrónica y damos firmar documento. Vemos que nos ha funcionado maravillosamente este navegador Brave. Estamos en fechas de vencimiento y es una hora cumbre y se está comportando supremamente bien. Aquí nos genera una QC XML. No me gusta bajarlo. Bajo este archivo PDF, le decimos que sí. Como es un formato de 10.06, 100.06, el formato de información del video archivo, vemos que la marca agua diga recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien. Que aquí aparezca firmado electrónicamente y que lo demás corresponda con los valores. Guarde la marca de agua que diga recibido porque así no sabemos que ha quedado en estado recibido por parte de la DIAN. Vamos a montar un segundo documento para que vean la consecución que se debe hacer cuando se va a montar varios información exógena de la misma empresa, de la misma personería, en este caso persona jurídica. Entonces, nuevamente vamos aquí donde hay gente que dice, no, yo primero los monto todos y después empiezo a formalizar. Son cuestión de gustos. A mí me gusta ir montando de a uno porque así sé que voy consumiendo el consecutivo cada vez que ha quedado aprobado. Entonces vamos aquí donde dice colocar archivos en bandeja de entrada. Estando acá vemos que automáticamente me trae el formato 10.01. Le damos aquí en buscar. Para nuestro ejemplo, el próximo formato de montar va a ser el formato 10.10, la versión 8. Seleccionamos la versión 8. Damos continuar. Vemos que ya cambió. Y hacemos lo mismo. Elegir archivo. Consecutivo 2. Quiero que vean acá el consecutivo 2 y aquí dice su próximo número a consumir es 2. A veces genera un error porque si aquí dice 3 y aquí dice 1 o algo, no tiene que ser la misma cantidad. La misma consecución de números. Le damos colocar y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Bueno, después de haber montado la información exógena, como podemos ver, vamos a generar un procedimiento que se llama consulta de información exógena. Nos sirve mucho para mirar el estado en que ha quedado montada la información exógena, entonces vamos a hacerlo. Aquí venimos donde dice consultar envío de solicitudes, como lo ven acá. Vamos a dar clic sobre él. Nos pide un formato para consultar, le damos clic buscar y
escribimos el formato, le damos clic en el botón buscar, nos pide que seleccionemos la versión, la seleccionamos y le damos clic en el botón continuar. Están aquí, nos pide un rango inicial y final. Podemos agregar solamente el final y él consulta de ahí para atrás. Dámosle buscar. Como podemos observar, podemos mirar acá las diferentes, el número de solicitud, el código del formato, la versión, el año grabable, la fecha de solicitud y la cantidad de archivos y el estado, que es muy importante. Vamos a ver el tipo de estados de esta columna. Vamos a mirarlos porque es muy importante conocerlos. Con los estados que podemos encontrar en las solicitudes son los siguientes. Vemos una que dice solicitud recibida, que significa que la solicitud fue presentada y se encuentra en la base de datos de la DIAN. Tenemos la solicitud reemplazada totalmente, es el estado que aparece, significa que la solicitud en su contenido fue reemplazado totalmente. O sea, cuando se hace un reemplazo total del archivo XML, ahí dice solicitud reemplazada totalmente. También en otro estado aparece solicitud reemplazada parcialmente, entonces significa que fueron corregidos los registros de la DIAN en que encontró con inconsistencias. Tenemos la otra que dice solicitud con error a nivel de archivos, son errores de encabezado o de validación de datos contra el esquema, indica que la solicitud actual se ha detectado errores de relaciones con especificaciones técnicas a construir los archivos. Entonces, eso ya es que toca hacer una corrección del archivo XML a ver qué fue lo que pasó. Tenemos la que dice solicitud con error, que indica que encontraron inconsistencias en la información presentada. Y la solicitud cancelada, que hace referencia a la eliminación de una solicitud, cuando ha sido ya eliminada porque algo pasó. Sí, si se fue doble o no iba ahí o algo pasó. Solicitud de soporte de solicitud cancelada. Entonces la confirmación de eliminación de la solicitud. Eso es un acuse que genera de cancelación. Si queremos ver, por ejemplo, qué tiene este estado, el PDF, vamos a dar clic sobre el PDF. Nos pide que le asignemos una clave, le asignamos cualquiera, puede ser un solo carácter, no pasa nada. Va a asignar uno, por ejemplo. Aquí la confirmamos y le damos clic en sí. Tenemos que tener claro que tenemos que tener desbloqueadas las ventanas emergentes. Vamos a guardar el archivo PDF. Lo que nos ha generado es el acuse cuando montamos la información exógena. Nos pide la clave que le acabamos de asignar, le damos clic en aceptar y aquí tenemos nuestro formato de información exógena que ya acabamos de quedar montado. Si quisiéramos descargar el XML original que montamos en la información exógena, simplemente chequeamos el formato y le damos clic en continuar. Lo volvemos a chequear y aquí dice archivo original, el XML original. Vamos a descargar el archivo XML original. Nos dice que lo guardemos, buscamos donde lo queremos guardar. Ya sabemos cómo convertir ese archivo XML nuevamente en un archivo que pueda ser editado en el prevalidador porque lo acabamos de ver en el anterior video. Cuando vamos a ver una solicitud de cancelación de archivos de información exógena que hayamos cargado, debemos encontrar cuál es la causa. El sistema nos va a preguntar por qué causa, por qué motivo, razón o circunstancia usted está cancelando dicha solicitud. Entonces, ¿cuáles son las opciones que hay? Hay una que dice presentación de información duplicada, que es cuando por error o equivocación hemos montado dos veces el mismo formato. Ahí está. El error de información del interesado en la presentación, es decir, cuando nos vamos a loguear y vamos a presentar información exógena a una persona jurídica, entramos con el NIT, pero cuando es una persona natural entramos a nombre propio. Muchas veces la gente se loguea a nombre propio y está montando la exógena a la jurídica o a la inversa. La monta como jurídica y la exógena era como persona natural. Entonces eso es un error también que pasa. Y el tercer error también dice error en los nombres de los archivos presentados, o sea, error en los formatos. Entonces vamos a ver a continuación la práctica. Estamos aquí logueados para nuestro ejemplo como persona jurídica. Venimos aquí en la barrita que dice menú y dentro de menú vamos a la opción que dice presentación de información por envío de archivos. Damos clic sobre él. Estando acá vemos la opción primera que dice cancelar solicitud, que se permite cancelar solicitudes iniciales ya presentadas. Damos clic sobre cancelar solicitud. Nos pide el formato que vamos nosotros a cancelar. Para nuestro ejemplo es el 2279. Damos clic en el botón buscar. Nos pide la versión. Damos clic en el botón continuar. Estando aquí nos pide que busquemos la solicitud anterior. Entonces le damos buscar. Aquí hay un rango de fechas inicial y final. Si agregamos el inicial, busca de aquí en adelante. Si agregamos el final, de aquí hacia atrás. Y si arreglamos los dos, pues solamente dentro del rango. Yo por lo general siempre uso la última para que él busque de hacia atrás. Como vemos, aquí nomás nos aparece una sola. La seleccionamos, le damos continuar. Y aquí nos pide el motivo de la cancelación. Entonces están las tres opciones que hablábamos ahorita.
presentación de información duplicada, error en la información del interesado o error en los nombres de los archivos presentados. Entonces, en este caso sería la información duplicada para nuestro ejemplo. Y damos clic en el botón solicitar. De que si desea guardar la solicitud, le decimos que sí. Aquí nos pide que nos solicite una clave dinámica. Le damos solicitar clave dinámica. Esa clave dinámica llega tanto al correo registrado en la root de esta empresa como al campo notificaciones. Para hacerlo rápidamente, abrimos una nueva pestaña y nos logueamos para ir al campo comunicados y no abrir el correo electrónico. Vemos aquí el campo comunicados en donde está el correo color naranja, damos clic sobre él. Nos envía este código, simplemente lo seleccionamos y lo copiamos y lo llevamos allá. Lo pegamos y agregamos la clave dinámica. Damos clic en el botón firmar documento. Nos sale aquí que su solicitud con número tal ha sido generada. Y aquí es el documento asignado, le decimos que sí. Como vemos, aquí está el acuse de recibo formato 1006. Y si vemos la casilla 42 dice tipo de solicitud, cancelación. Bueno, si después de diligenciar una solicitud desea corregirla o si la DIAN le comunicó que encontró algún error en la información recibida, usted debe diligenciar una solicitud de reemplazo. Vamos a aclarar algunos puntos con respecto a esto. El reemplazo usted lo puede hacer, por eso es bueno hacer la información exógena con tiempo. Usted, mientras no se le haya vencido la información exógena, usted la puede reemplazar, sobreescribir, anular, lo que sea que no le va a generar sanción. La sanción empieza después de que usted ha reemplazado, después de la fecha de vencimiento límite para presentar la exógena. De ahí para adelante sí existe unas sanciones que las vamos a ver un poco más adelante. Hablamos de dos tipos de reemplazo. Primero que todo está el reemplazo parcial, que es cuando algunos errores, algunos registros de la información exógena se encuentran con error. Vamos a leer. Se utiliza cuando se reemplazan los registros que la DIAN comunicó que se encuentran con error. La DIAN le puede comunicar a uno que otro registro que haya encontrado con inconsistencia. Uno mismo lo puede ver en la plataforma cuando entra y dice consulta envíos de solicitudes. Ahí también si le sale exógena con error, como ya vimos en este seminario práctico, podemos evaluar los errores y reemplazar los registros con errores. Si una solicitud de reemplazo parcial presenta errores, podrá reemplazarse con otra solicitud de reemplazo parcial que incluya solamente los registros con error de esa solicitud, o podrá solicitarse un reemplazo total, caso en el cual se debe incluir todos los registros relacionados con el formato, inclusive aquellos presentados originalmente. O sea, haría un reemplazo de todos los registros. La segunda forma es el reemplazo total. Entonces ya hablamos del reemplazo parcial, que sería únicamente reemplazar los registros con error, y un reemplazo total que dice utilice el reemplazo total en una solicitud para los siguientes casos: error en el encabezado en algunos archivos presentados, error en el número total de registros reportados, cuando se va a modificar el número total de registros reportados, cuando se desea cambiar el contenido de la información. Si una solicitud de reemplazo total presenta errores, solamente podrá reemplazarse con otra solicitud de reemplazo total. ¿Sí? Entonces ahí sí es simplemente entrar y volver a corregir todo el archivo XML, los errores que haya, y volverlo a montar en concepto 02, reemplazo, como veremos a continuación en la práctica que vamos a hacer. Venimos a la plataforma donde dice presentación de información por envío de archivos. Vamos a ver aquí donde dice colocar archivos en mi bandeja de entrada. ¿Para qué entramos acá? Para el próximo consecutivo para el envío de archivos a nombres es el número 5. Entonces, para saber que el consecutivo que vamos a consumir es el 5. En el prevalidador ahorita vamos a hacer el 5. Venimos a complementos, vamos a generar XML, año de envío, el año en que se va a enviar, concepto. Entonces, aquí ya no es el concepto, dice acá 1, inserción, 2, reemplazo. Esto es un reemplazo. Número de envío, entonces ya sabemos que aquí va el 5. Aquí va el número 5, que es el número de envío próximo a consumirse. Aquí nos dice la fecha inicial y final, pues es un rango del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, porque estamos montando la información fiscal del año 2019 para nuestro ejemplo. Y damos clic en el botón generar. Dice que se ha generado correctamente. ¿Dónde lo buscamos? Programas, vamos a donde está el prevalidador, la letra P, prevalidador, y vemos que está el prevalidador, el manual y la carpeta de salida. Aquí está. Lo vamos a pegar en nuestra carpeta donde estamos llevando toda la información de la corrección de este error. Pero a mí me gusta mucho verificar. Vamos a verificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una confrontación entre estos dos. Vamos a abrirlos y vamos a confrontarlos.
Vamos a primero que todo a confrontar los nombres de los archivos. Este es el que tiene error y este es el que se va a corregir. Vamos a primero que todo a verificar que esta parte es importantísima para los nombres. Entonces, mire, aquí está el que tiene el error y aquí está el de la corrección. Vemos acá que es de Muisca. Bueno, aquí está de Muisca normal, es un archivo. Estos son .xml, los dos. .xml. De Muisca. 01. Esto significa que es una inserción. Viene un 0. 1001. El formato que tiene el error en este caso. 10. La versión del prevalidador. 2020. El año en que se montó. Consecutivo 1. Ese es el del error. Ahora vamos con la corrección para ver si está bien. Primero que todo, los dos primeros, 02, sí. ¿Por qué? Porque 01 es inserción y 02 es corrección. Muy bien. Venimos acá, formato 1001, que es el formato que vamos a corregir. Misma versión de corrección. Entonces, versión 10. Aquí está. Año en que se va a montar, 2020. Consecutivo que le toca para poder consumirlo, 005. Entonces, está correctamente bien. En el menú de la parte izquierda dice presentación de información por envío de archivos. Vamos a un enlace que dice colocar archivos en su bandeja de entrada. Lo encontramos acá o lo encontramos acá. Es lo mismo. En este caso aquí nos pide el formato que vamos a corregir. Entonces ya sabemos que es el 1001 versión 10. Seleccionamos la versión. Damos clic en el botón continuar. Estando acá vamos a dar a examinar. Buscamos en nuestra carpetita que ya tenemos organizado todo. Escogemos el que se va a corregir. Entonces damos que es 02 porque es corrección. Abrir. Colocar. Procedemos a chequearlo y a firmarlo. Generamos un código para firmar. Ese código nos llega tanto al correo del root como a la bandeja comunicados. Entonces vamos a abrir una ventana para no tener que entrar al correo para traer el código. Entramos a la página de la DIAN, una ventana, una pestaña nueva, usuario registrado. Si es como jurídico o como natural, depende como estemos corrigiendo. Ingresamos la cédula relevante legal, la clave y damos clic en el botón ingresar. Estando aquí, simplemente vamos aquí donde dice comunicados. Este código que nos acaba de llegar, lo copiamos, lo pegamos, ingresamos la clave de nuestra firma electrónica y damos clic en el botón firmar. Dice que el archivo ha sido firmado exitosamente. Cerramos aquí y seguimos con el siguiente paso. Vemos que aquí el estado es firmado, ya aparece una palomita. Estando acá, vemos que hay dos opciones de reemplazo. Dice permite modificar parcialmente una solicitud anterior con otra envío. Y aquí dice un reemplazo, permite modificar una solicitud anterior por otra, una solicitud de envío. Esto es una sobreescritura total. Entonces vamos a y empezamos a llenar los datos, el año. El nombre del archivo ya lo tenemos acá, que es archivo corregido. Ya sabemos que es este que está acá. Lo copiamos. Lo pegamos, .xml en minúscula. Cantidad total de archivos de envío. Si no lo sabemos, simplemente abrimos el archivo XML y vemos la etiqueta que dice canred, que es cantidad de registros. Vemos que dice que son 55. Entonces vamos a canred 55. Cantidad de archivos 1, porque es un solo archivo XML. Y aquí está, dice número de solicitud anterior. Entonces nosotros sabemos que la solicitud anterior está acá, porque nosotros descargamos el acuse. Esta es la que tiene el error, pero también la podemos buscar acá. Buscar. Si no sabemos que fue montada en el 2020, pero no tenemos claridad en qué fecha, pues no importa, simplemente tomamos un rango del 31 de diciembre al 1 de enero. Damos clic en el botón buscar. Podemos observar acá lo siguiente. Podemos observar acá que nos carga una solicitud, el formato también es 1001 correctamente, la versión también es 10, el año grabable es 2019, que vamos a sobreescribir, cantidad, y vemos que dice solicitud con error, entonces podemos mirar que puede ser que sí. Vemos que termina en 362, vamos a confrontarla con la que descargamos. Sí, termina en 362, estamos hablando de la misma. Tal vez sea algo reiterativo, pero es mejor dedicarnos unos segunditos más a revisar y irnos tranquilos sabiendo que todo quedó correctamente.
Simplemente la chequeamos y damos clic en continuar y procedemos a dar el botón solicitar. ¿Desea guardar la solicitud? Le decimos que sí. Nuevamente nos pide un código, le damos generar código. Ya sabemos que este código nos llega tanto al correo como al campo comunicados. Vamos al campo comunicados, simplemente le damos otra vez donde dice comunicados. Vemos que nos ha llegado un nuevo código, lo copiamos, clic derecho, seleccionamos, clic derecho copiar, lo pegamos, ingresamos la clave de la firma electrónica y procedemos a dar clic en el botón firmar. Como vemos, nos genera un acuse también en XML y un acuse en PDF. Casi nadie guarda este acuse en XML, pero sí sería prudente guardarlo. Lo descargamos, cerramos acá. Aquí vamos a generar el documento PDF del acuse de la corrección. Lo abrimos. Aquí está, es un acuse normal de presentando información por envío de archivos, pero lo que vemos diferente es acá en la casilla 42, dice muy claramente que es un reemplazo. Y aquí nos bota en la parte de la casilla 49, nos dice qué formato fue el que reemplazamos. En este momento ya hemos hecho la corrección, ha quedado correctamente. Ya hemos hecho en este caso un reemplazo total de la información exógena. También podemos haber hecho un reemplazo parcial, ¿sí? También hay unos casos muy comunes, es normal más que todo para la gente que maneja muchas contabilidades o la persona que por primera vez monta una exógena, por ejemplo, montarla dos veces. En este caso sería una anulación. O cuando otro caso es muy común que he escuchado es cuando una persona es representante legal de una empresa, a veces le montan la exógena como persona natural o la inversa, al jurídico se la montan como natural y al natural como jurídico. Para ese caso, si no se puede hacer un reemplazo, como en esto, se procedería a hacer una anulación. En este momento está apareciendo en pantalla en una etiqueta que los llevará a conocer el procedimiento de una anulación de la información exógena. Bueno, ahora vamos a ver, a consultar cómo quedó en el sistema reflejado toda esta corrección. Entonces, venimos acá otra vez al enlace de presentación de información por envío de archivos y dentro de ese entramos a consultar envío de solicitudes. Estando acá, si no aparece el formato aquí que queremos consultar, le damos buscar y lo buscamos. Seleccionamos la versión, damos continuar. Nuevamente seleccionamos un rango inicial y final, dando aquí en los botones fecha. Ya habiendo registrado un rango inicial y final, vamos a clic en el botón buscar. Vean lo que aparece aquí, aparecen las dos solicitudes. Entonces la primera aparece el formato solicitud recibida y aquí aparece solicitud reemplazada totalmente. Como vemos, ya ahora aparece el formato que estaba acá, el 629, antes decía solicitud recibida. Ahora aquí aparecen los dos acuses, que son estos mismos dos que están acá. ¿Sí? El que termina en 362 y el que termina en 629. Entonces, el que termina en 362, el error, y el 629, el corregido. Vamos a ver cómo aparecen. Entonces, el 362, que es el del error, aparece con el estado solicitud reemplazada totalmente. Y el 629 aparece con estado recibido, es decir, la corrección ha sido recibida. Entonces, vamos a consultar el primero por curiosidad. Aquí aparece el error todavía, obviamente, porque siempre va a aparecer aquí que hubo un error, pero vemos que ya está en estado reemplazada. Y acá continuar, vamos a ver la corrección, vemos que ya aparece y también nos puede haber pasado que al montarla de la corrección encontremos un siguiente error, entonces por eso es bueno hacer este ejercicio para darnos cuenta que aquí no aparece con errores, en el campo XML errores no hay. Sí, nos puede pasar que estamos montando una exógena y volvemos a encontrar más errores y más errores, entonces por eso es bueno hacer las exógenas con calma, con tiempo, no el día que se vence, por favor, sino para poder hacer todo este proceso con calma y evitarnos dolores de cabeza a futuros con la DIAN. Una de las situaciones o inconvenientes más comunes cuando estamos montando información exógena es el error en la solicitud en trámite. Cuando terminamos de hacer el procedimiento y vemos que la marca de agua dice en trámite y no dice recibido como debería decir en el formato 10006. Entonces vamos a ver cómo se debe solucionar esta situación para que quede en estado recibido. Vamos a verlo. En trámite dice la marca de agua. Vamos a pasarlo a estado recibido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este número de acá, que es el número del formulario completo. Seleccionamos, copiamos. Y estando aquí en la opción de presentación de información por envío de archivos, venimos a una que dice formalizar solicitud de envío. Aquí nos va a pedir el formato. Entonces aquí lo buscamos. En este caso sería el formato 1003 para nuestro ejemplo. Le damos clic en buscar. Estando aquí escogemos la versión. Le damos continuar. Y aquí nos dice que digitemos el número del documento. Ya sabemos que es este que está acá, en la parte superior derecha. Lo pegamos, le damos consultar. Aquí dice que lo volvamos a pegar para verificar. Le decimos verificar, lo pegamos y verificamos.
y le damos clic en el botón formalizar documento. Decimos que sí deseamos formalizar la solicitud. Nos pide aquí un código, entonces le damos el código. Nos llega tanto al correo como a la bandeja de entrada. Aquí tenemos la bandeja de entrada ya lista. Aquí está el código que se generó, lo copiamos. Recuerda que tenemos apenas 50 segundos para hacerlo. Lo pegamos, ingresamos nuestro clave de firma electrónica, damos clic en el botón firmar. Si le sale ese mensaje que algo pasó en la intermitencia, le damos volver, otra vez en formalizar. Dado el caso que les pase, es bueno que pase esto en los videos para que vean qué se debe hacer cuando pasen esos casos. Solicitamos un nuevo token, ya llegó. Refrescamos esta bandeja con F5, la bandeja de comunicados, o vamos al correo, a la bandeja de entrada, como queramos. Pegamos, clave de nuestro instrumento de firma electrónica. Dice que se está presentando el documento, vemos que ya generó el acuse. Y si damos aquí esto que dice documento solicitud PDF, vamos a descargarlo, vamos a abrirlo. Vemos que ahora la marca de agua dice recibido, ya no dice en trámite. Vamos a ver todas las sanciones de información exógena muy por encima porque esto es un tema extenso con muchos ejemplos y muchos tipos de ejemplos donde se nos iría un seminario completo nomás en eso. Podemos encontrar en el artículo 651 del Estatuto Tributario donde habla de sanciones por no enviar información. Vamos a ver cómo se pueden clasificar estos hechos sancionables. Por ejemplo, se puede clasificar por no suministrar información, es decir, por no haberla presentado. La otra por suministrar información en forma errónea. Y la otra, información presentada en forma extemporánea, o sea, es decir, después de la fecha máxima de presentación, la fecha de vencimiento. Entonces, por estos tipos de sanciones es que yo les digo que se deben presentar la información exógena con mucha antelación. Es más, si es posible irla construyendo mes a mes para que cuando llegue el momento de presentarla simplemente sea montarla y revisarla. Uno puede generar algún tipo de correcciones, anulaciones, reemplazos, desde que sea desde antes de la fecha de vencimiento y de esa manera no generar ningún tipo de sanciones. Pero si ya usted la presenta hoy y se da cuenta que le quedó un error mañana cuando ya ha vencido, esa corrección sí puede generar una sanción. Entonces, muy importante tener claro eso. Ahora, ¿por qué no se puede, no se debe, que se debe quitar esa práctica de generar de la exógena el último día? Primero que todo, cuando uno lo deja el último día, la fecha de vencimiento está muy concurrido el servidor de la DIAN y va a ser la presentación bastante complicada, bastante engorrosa porque colapsan los servidores de la DIAN. Segundo, porque al dejar todo a última hora, pues no hay forma, a veces se presenta un error de que una cédula no concuerda y a las 8 de la noche ya la empresa está cerrada y cómo hace uno para verificar de quién era realmente esa cédula. Entonces, realmente sí les pido el favor de que no sigan dejando las exógenas para el día que se vence. De verdad que es un estrés muy fuerte. Vamos a ver el artículo 651 y que es el que está actualmente en activo y el proyecto de ley que existe. El actual dice que las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas quienes se les haya solicitado información o pruebas que no suministren dentro del plazo establecido para ello, cuyo contenido presente errores no corresponda a lo solicitado o incurre en los siguientes de sanción, tendrá una multa que no supere, o sea, el límite son 15.000 VTs, 15.000 unidades de valor tributario a lo que esté el año de la sanción. ¿Listo? ¿Qué dice el proyecto de ley? Lo mismo, pero dice que el máximo debe ser 7.500 VTs. Bueno, ¿cuáles son las causales ahorita para las sanciones? Está la causal A, no suministrar información, tiene una sanción del 5% sobre el valor de la información no suministrada. La causal B, información con errores, el 4% de la información errada. El numeral C, información extemporánea, el 3% por haberla presentado después de la fecha límite de presentación. Ahora, el numeral D dice, cuando no sea posible establecer la base para trazar la información, no tuviera cuantía de medio por ciento del 0,5 los ingresos netos. Si no existieran ingresos del medio por ciento, el 0,5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante. ¿Qué dice el proyecto de ley? Lo mismo, sino que el actual dice que el 5%, aquí el 1%. En el anterior dice que el numeral B el 4%, en este el 0,7%. El numeral C dice que las temporales sería el 3% y el proyecto de ley sería el 0,5%. Y las bases serían en el numeral D el 0,5% y 7.500 VT para, cuando no excede, para que no exceda el límite de 7.500 VT, ese sería el límite. Como vemos aquí está una comparación entre el proyecto de ley y la ley actual. La corrección voluntaria antes de que la Administración Tributaria profiera pliego de cargos es del 20%.
Las correcciones que realicen de la información tributaria antes del vencimiento de plazo para su presentación no serán objeto de sanción. ¿Qué dice el proyecto de ley con respecto a la corrección voluntaria? Dice que antes de que la administración tributaria profiera pliegos de cargo sería el 10%. Las correcciones que se realicen de la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción. ¿Listo? Bueno. Proyecto de ley dice que cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o este esté comprendido en otro reporte para el cálculo de la sanción que trata ese artículo, se sancionará la omisión o el error tomando del dato de mayor cuantía. Parágrafo transitorio. Los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo y no les hayan notificado pliego de cargos podrían corregir o sustentar la información presentándola hasta el 1 de abril de 2023 aplicando la sanción del parágrafo 2 reducida al 5%. El proyecto de ley. Cuando hablamos del principio de lesividad del artículo 640 del Código Tributario, dice muy claramente que la ley presume que el incumplimiento sobre el reporte de la información tributaria ocasiona un daño a la administración tributaria, de modo que no se exige probarlo de manera previa. ¿Listo? Eso es lo que habla el principio de lesividad. Vamos a ver qué es la gravedad de las sanciones. Cuando la información presentada cumpla las características técnicas, pero en verificación posterior se detecten errores de contenido tales como. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el prevalidador, cuando usted monta información exógena, él valida la estructura de la información como tal, que cumplan los parámetros de cómo se debe mandar la información, pero después de que se monta la información y se genera el acuse, el mismo sistema internamente, las bases de datos de la IAN hace ciertos cruces y puede detectar algunas informaciones que no correspondan con la información que tienen ellos internamente guardada. Por ejemplo, NID errados, valores que no corresponden a su realidad económica, registros duplicados, cuando no informa un tercero estando obligado, cuando informe terceros con los cuales no realizó ninguna transacción. Entonces, esos son. Sanciones. Bueno, para el cálculo de sanción se debe excluir las partidas que se reporten en otros formatos que generan duplicidad. Por ejemplo, la base de la retención del formato 1003 o los costos de los gastos reportados en el 1011. Es decir, yo no puedo sancionar a la misma persona dos veces. Los informantes pueden acceder adicionalmente a la reducción de las sanciones establecidas en el 640 si cumple con requisitos de ley. Listo. Bueno, ejemplos de sanciones. Información extemporánea. Por aquí tenemos un ejemplo. Dice que el valor del VT a utilizar el cálculo de la sanción es de 36.308. Bueno, en eso está el VT. Teniendo en cuenta que la información reportada en forma extemporánea, el ejemplo planteado corresponde al año grabable 2021 y el hecho sancionable corresponde al 2021. Entonces, ver el concepto 56913 del 2013, ahí podemos mirar bien claramente esta parte. Bueno, aquí tenemos cómo sería un régimen sancionatorio del término para proferir el pliego de cargos. El término para proferir el pliego de cargos. Entonces, aquí tenemos una exógena que se presentó el 15 de abril de 2020. ¿Qué se presentó? Se presentó la información tributaria del 2019. Fecha presentada de la declaración, entonces 27 de abril de 2021, y vemos ahí donde está el lapso de omisos e inexactos. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Que tenemos uno, desde que se momenta la información en el 2020, se revisa, usted la puede consultar en el año siguiente, usted la puede ver en reporte de terceros, y de ahí antes tienen 2 años para revisar omisos e inexactos y la DIAN proferir pliego de cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que usted se monta la información exógena tiene 3 años donde la información sigue en proceso de verificación y cruces. Pero usted le puede llegar a sanción 3 años después. Y ahí los intereses. Por eso es que si usted la montó y se dio cuenta del error, corríjalo de una vez. Bueno, las preguntas frecuentes que siempre hace la gente en la información exógena, con el del tema vamos a empezar a verlas. Una de las primeras preguntas que se hace es, ¿se puede solicitar información exógena de otra persona? Entonces la respuesta es no. La información exógena consignada en las bases de datos de la DIAN gozan de reserva según el artículo 583 y 584 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo llegar allá a decir, venga, dame la información de mi papá, de mi mamá, de una tía, de una novia. No puedo porque eso es parte de la confidencialidad de la información. Cada usuario puede entrar con su propia clave y revisar su propia información exógena, pero yo no puedo revisar la información de un tercero, ni tampoco ir a la DIAN a pedir información de un tercero. Es como si yo fuera a un banco y decir, venga, dígame cuánto tiene mi papá en la cuenta de ahorros o cuánto tiene mi mamá. Esa es información que hace parte de la reserva de información del ciudadano. En algunos casos sí existen documentos donde un juez de la República solicita información eh,
de un tercero para alguna información que necesite, alguna investigación, pero eso dentro de un proceso legal. Una persona puede solicitar información exógena de otra persona solo si ejerce labores de representación legal o soportadas en documento notarial y se encuentra inscrito como tal en el RUT de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en el RUT de otra persona, en la hoja 3, es decir, yo puedo estar registrado como representante legal, por ejemplo, una asociación ilíquida, yo puedo acceder y generar el reporte exógena de terceros de esa persona, ya sea porque falleció o algo, pero si estoy yo reportado en el sistema en la hoja 3 del RUT como representante legal de esa asociación ilíquida, yo puedo, como albacea, como administrador, como agente liquidador, como cualquier tipo de vínculo que tenga yo directo de administración de esa persona, sea natural o jurídica, yo puedo acceder a consultar la información exógena reportada por esa persona. En mi información exógena aparecen inconsistencias, yo no recibí esos pagos ni hice esas transacciones. ¿Qué debo hacer para que esa persona o empresa corrija? Esa pregunta es muy común. Entonces dice que si la información reportada por terceros presenta inconsistencias tales como registros duplicados o no tuvo transacciones con el que reporta valores, informa su nombre no son correctos, entre otros debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que suministró la información para que realice modificaciones a que haya lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entro al sistema y reviso mi reporte a terceros y me aparece una casa de 1.000 millones de pesos que yo nunca compré o un carro o una compraventa que yo nunca hice, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo no saco nada con decirle a Dian, venga Dian, esto no es mío. No, porque la Dian no corrige la información exógena. Se le debe notificar al ente que lo notificó usted. En el reporte a terceros, como vemos en el video, en este seminario que ya lo acabamos de ver del reporte de terceros, sale un campo donde está el NID y la red social de quién me reportó a mí, a esa persona a la que yo tengo que contactar y decirle la situación para que corrija la exógena y a los 15 días poder yo ver reflejado la actualización de dicho dato. Por eso muy claramente a veces hay gente que quiere hacer la declaración de renta con el reporte de terceros que en el sistema y ahí claramente dice, a lo último dice, la información aquí, si no cumple con su realidad económica, por favor, agregue la información que usted sabe que es. Si usted sabe que no compró esa casa y que aparece ahí, no la ponga en la declaración de renta, ponga lo que es y solicite la corrección. Porque puede haber sido un error de cédulas o algo, alguna cosa que haya pasado. Bueno, otro dice, la empresa XX corrigió la inconsistencia reportada a mi nombre, pero hoy, al realizar la consulta de mi información exógena, aún aparece, no aparece corregida. Es decir, hoy mismo hicieron la corrección y aún no aparece. ¿Qué pasó? Entonces, la respuesta es que las correcciones de la información por parte de los informantes se verá actualizada en la consulta de lo reportado por terceros 2 semanas después de presentar dicha actualización. 2 semanas, no de una, 2 semanas. ¿Puede la DIAN corregir la información exógena que una persona natural o jurídica reportó con inconsistencias? La Administración Tributaria no está facultada para corregir esta información, solamente la entidad personal natural informante puede actualizar en su calidad de responsable sobre las transacciones reportadas. ¿Qué quiere decir esto? No, la DIAN no corrige exógena, la corrige es la entidad, ya sea persona jurídica o natural, que emitió la información, sea notaría, banco, empleador, compraventa, lo que sea, ellos son los que deben corregirla, no la DIAN. ¿Es obligatorio contar con la información exógena para poder presentar mi declaración de renta? La respuesta es, la información exógena tributaria no es imprescindible y en ningún momento reemplaza la información de su realidad económica ni la exógena de declarar los valores ciertos que correspondan en su declaración, los cuales son de exclusivo conocimiento. Yo no puedo decir, como la DIAN no ha montado el reporte de terceros, yo no puedo presentar mi información, no puedo presentar mi declaración de renta. No, señor. O porque la DIAN, ahí aparece el reporte del sistema de la DIAN, aparece un carro o una casa de 1.000 millones que yo no compré, la voy a poner. No, si no es suya, no la ponga, no la declare. Uno tiene claridad que compró y que no compró. Un consorcio que funcionó hasta octubre del año pasado y se canceló, incluido el RUT, o sea, se canceló el RUT y que canceló la empresa porque terminó su actividad, ojo, octubre, mes 10, no terminó el año fiscal completo, que era desarrollar un contrato de construcción, debe presentar información exógena en caso afirmativo al no tener RUT, ¿qué debe hacer? Muy buena pregunta. Al cancelarse el RUT de un consorcio durante un periodo grabable, la obligación a reportar información exógena tributaria recae sobre cada uno de los consorciados, quienes deberán presentar la información de acuerdo con la normatividad y especificaciones técnicas vigentes.
Entra a www.soportetributariointegral.com y tendrás acceso a muchos recursos para mejorar tus competencias en materia tributaria con seminarios, cursos, trabajos colaborativos y soporte remoto. Recuerda www.soportetributariointegral.com.